¿Qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo de hoy, les mostraré el significado del nombre Augusto. Augusto es un nombre muy característico que pocas personas tienen, por lo que en este video te hablaremos sobre su significado y mucho más acerca de este maravilloso nombre. ¿Cuál es el significado de Augusto? Significa persona que debe ser respetada. Proviene del latín y su significado se destaca gracias a su uso para el primer emperador de Roma, cuyo nombre era César Augusto. ¿Características personales del nombre Augusto? Relata a una persona entregada a sus ilusiones, pero no indica que sea débil. De hecho, significa que es fuerte. Las personas que tengan el nombre Augusto están designadas dirigir, palabra mejor empleada que mandar. Sin embargo, su inteligencia no tendrá que ver con sus acciones, pues independientemente de la inteligencia que porte la persona, sus acciones son en general sencillas, no existen complicaciones. Es alguien que defiende lo justo con su aspecto un poco autoritario, y siempre defendiendo lo justo tiene como fuente la mejor base, la verdad. Está designado a tener éxito en su trabajo, no exactamente por el nombre Augusto, más bien por la actitud perseverante que brota de todas las personas que tienen este nombre triunfador. Sin duda, es una persona que avanza drásticamente, gracias a su ojo y sentido de saber cuándo emprender un gesto y aprovecharlo al máximo, a pesar de que sea peligrosa la decisión si ésta es errónea. Expresar sus sentimientos no es su mayor fuerte. Esta es la razón más cercana por la cual estas personas tienden a tener problemas con sus relaciones amorosas, puesto a que, en una relación, debe haber comunicación para que sea buena, ya que no expresa lo que siente o piensa, y, por ende, lo que le incomoda tampoco, surgen problemas o conflictos, de reclamos de su parte por cosas que no le agradan, pero no da la oportunidad de saber con anticipo cuáles son esas cosas. Después de todo, no es que nunca se exprese, pero es una acción que muy poco realiza, pudiendo verla y sentirla como una bravata o un duelo consigo mismo. Refiriéndonos a sus gustos y pasatiempos que sean de su agrado, encontramos su satisfacción al sentir emociones alteradas, por así decirlo, que incluyan adrenalina, movimiento o acción. Sin embargo, eso no lo separa de sus deseos de encontrarse y conocerse cada día más a sí mismo, tanto externa como interiormente, es decir, espiritualmente, provocando que piense mucho sobre quién es y qué podría hacer mejor. Los Augustos son personas que siempre estarán indagando para encontrar nuevas aventuras, todo inspirado por su cualidad perseverante, que siempre querrán encontrar nuevos enfrentamientos para evaluar sus destrezas. Adicionalmente, no tienen afición a su pasado. Como fue mencionado anteriormente, prefieren seguir adelante, vivir nuevas experiencias y dejar el pasado atrás. Sin embargo, el pasado es quien los hace ser quienes son todos los días. Onomástica o santoral de Augusto. Su día de festejo o de celebración toma lugar, el 3 de febrero. ¿Cómo se escribe Augusto en otros idiomas? Originalmente, proviene del latín Egastes, pero el mismo nombre varía dependiendo del idioma. Conozca aquí algunas de estas variaciones en 3 idiomas distintos. En español, la escritura correspondiente al nombre sería Augusto, que es una de las más comunes y de la que se ha citado anteriormente. Egastes, que conserva su escritura original, pertenece al idioma inglés. Aquí claramente no hay variación en la escritura, pero sí en la pronunciación del nombre. En alemán, August toma lugar. Puede que sea similar. De hecho, únicamente se restringe una letra en comparación al primer ejemplo para poder escribirlo en el idioma antes mencionado. Augusto, en catalán, se escribe del siguiente modo Auguste, que no varía de la escritura anterior del idioma alemán. En francés, Auguste. Algunos autores relacionan Augusto con Agustín, vendría siendo más un diminutivo. Bien amigos, si el video fue de tu agrado dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido. Te deseo que tengas un excelente día. Hasta la próxima.